Bueno, yo no diría que la clase política lo vea así. Yo creo que es una cuestión general de nuestra sociedad y generacional. Es decir, fundamentalmente depende de la generación a la que uno pertenezca el ser un nativo digital o una persona que se ha incorporado a los medios tardíamente, como por ejemplo yo mismo, ¿no? Porque sobre ese tema, Internet todos sabemos que es capaz de lo mejor y lo peor. Y uno se pregunta cómo una generación de padres y maestros o tutores que saben menos de la era digital que los propios niños de hoy pueden tutelar correctamente el buen uso de Internet, ¿no? Bueno, en las cuestiones estrictamente técnicas, todos tenemos la experiencia familiar de que quien más sabe es el más joven, ¿no? Y nos arreglan, yo desde luego en mi casa, quien me arregla las cuestiones técnicas de Internet es el más pequeño de todos, ¿no? Pero hay otras cuestiones, otros asuntos de gobierno, de Internet, de la visión del mundo que proporciona, etcétera, en las cuales también incluso los que hemos llegado a esto ya mayorcitos podemos tener un cierto criterio, ¿no? También incluso esa juventud también genera unos ciertos defectos correspondientes, ¿no? Una falta de atención, etcétera. Y por ejemplo, en lo que yo trato de decir que Internet tiene también sus limitaciones y su propia condición, en eso también podemos ser un cierto contrapunto, ¿no? Frente a un entusiasmo un poco ingenuo. Sí, por ejemplo, con motivo del 15M o con motivo de las revueltas árabes ha habido un entusiasmo tecnológico, a mi juicio, un poco excesivo, ¿no? Y la propia realidad de los acontecimientos ha mostrado que formas tradicionales de protesta o de articulación de las protestas a través de la representación o a través de la ocupación de espacios en el norte de África, o incluso capacidad de organización. ¿Quién ha tenido en el norte de África más capacidad de organización y ha ganado las elecciones? Pues los hermanos musulmanes y el ejército. Es lógico. Yo creo que nos ha pasado exactamente lo mismo que les pasó a quienes cuando se inventó el ferrocarril, cuando se inventó el avión, pensaron que ya las guerras serían inconcebibles entre los seres humanos. Es tan fascinante la tecnología que está detrás de Internet, la horizontalidad, la instantaneidad, la accesibilidad, que era lógico que suscitara unos entusiasmos, y quizá ahora mismo se ha pinchado en cierto modo la burbuja, ¿no? Pero estamos en condiciones de hacer un juicio más atinado, más realista de lo que esto da de sí y de las limitaciones que tiene. Bueno, yo diría dos cosas. Primero, efectivamente, más que peligros, yo hablaría de ambivalencias, ¿no? Toda tecnología es ambivalente, toda posibilidad que se abre encierra también peligros y riesgos, ¿no? Por consiguiente, creo que no es una cuestión de optimistas o de pesimistas la que tiene que juzgar ahí. Pero pensemos que muchos problemas de la sociedad contemporánea y del mundo actual tienen que ver con la instantaneidad, la inmediatez y la accesibilidad. La crisis económica, tal y como se ha planteado, a partir de una financiarización de la economía, no sería posible sin la configuración de unos mercados mundiales que están basados en Internet y en esa accesibilidad, instantaneidad, inmediatez. Estamos viendo un cierto fracaso de un cierto uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, esa misma, por ejemplo, esa misma capacidad que tenemos todos de hacer valer nuestra opinión con inmediatez, con rapidez, es la misma capacidad de inmediación que tienen los mercados, que de repente se vuelven eufóricos y de repente se vuelven depresivos, ¿no? Eso es lo que hay que gobernar. De hecho, ahí yo pongo bastante en relación la desregulación de los mercados que propone cierta ideología neoliberal con una cierta desregularización y desintermediación de los espacios de Internet que a veces se plantea desde el otro extremo ideológico. Qué casualidad, ¿no? Hay una cierta falta de equilibrio en las dos posturas, en no entender que las posibilidades de irrupción en los espacios de opinión pública tienen que ser gobernados convenientemente, ¿no? Para eso están las regulaciones de los mercados y para eso están también determinados aspectos de gobierno de la opinión pública, de gobierno también de la rumorología que se puede extender a través de las redes, etcétera, ¿no? De todas maneras, las puertas al campo están ya puestas. Hay puertas en el campo. No es un campo sin puertas. Google no pone puertas. Los algoritmos de búsqueda no ponen puertas.
¿Qué pasa? Que en el espacio de Internet no hay asimetrías. Yo creo que ¿por qué esos internautas argumentan de la misma manera que argumentan los neoliberales que dicen que no hay que poner puertas al campo del mercado? Yo a unos y a otros les diría, el mercado tiene puertas, porque en el mercado hay diferencias de poder, y en el espacio de Internet lo mismo. Esas puertas o esos límites muchas veces tienen que estar gobernados desde el poder político, que son los que a través de leyes o de normativas lo infunden. Y es curioso porque hace un par de años en uno de sus libros, El futuro y sus enemigos, decía que el vicio de la izquierda es la melancolía, mientras que el de la derecha el cinismo. Y claro, si tenemos que esperar a la melancolía o al cinismo para atajar este tema... Lo que pasa es que hay gente que no es absolutamente de izquierdas y gente que no es absolutamente de derechas, y nuestra esperanza está en eso, en que esos conquisten el poder, ¿no? No me refiero al centro exactamente, sino bueno, a planteamientos más moderados. Hay una izquierda un poco extrema que tiende a eso, y una derecha un poco extrema que tiende al otro, y muy buena parte de la gente estamos entre los dos, ¿no? De todas maneras, el modo de gobernar Internet va a ser un modo muy original. No podemos confiar en instrumentos de gobierno que proceden de espacios delimitados, como eran los espacios nacionales, a la hora de regular cosas como el Internet, el cambio climático o el comercio internacional. En esas realidades deslimitadas, globalizadas, no sirven los instrumentos que estaban pensados para el gobierno del Estado. Y no sirve tampoco la contraposición público-privado que estamos acostumbrados a manejar en los espacios estatales, ¿no? Entonces estamos llamados a buscar ese nuevo método, porque todavía no lo tenemos. No lo tenemos. Por eso yo dirijo un instituto que se llama Instituto de Gobernanza Democrática, que a unas veces alguien me dice, ¿qué es eso? Muchas veces, ¿qué es eso de la gobernanza? Pues no lo sabemos, ¿no? Si yo lo supiera no habría hecho un instituto así. Gobernanza es un término que significa... es algo parecido a lo que hacía la antigua función de gobernar, pero diferente. Y entonces el reto, no digo para el año que viene, quizás esto sea a medio o largo plazo, el reto para la próxima década, desde este instituto y desde las teorías que usted mueve, ¿no? ¿Cuál sería ese? Yo creo que el gran desafío de la humanidad, desde el punto de vista de su autoorganización, es cómo, sintetizándolo mucho, cómo hacer una democracia compleja. O dicho de una manera un poco provocativa, ahora que en las plazas de España se habla de otra cosa, cómo justificar una democracia indirecta. Uno de los dramas de la sociedad contemporánea, de la democracia contemporánea, es que uno parece obligado a elegir entre la eficacia y la legitimidad. Lo vemos ahora mismo en Europa. Estamos clamando por gobiernos eficaces, y de hecho hay gobiernos que hacen bandera de la eficacia y de la resolución de problemas, y por otro lado al mismo tiempo hay gente que lo único que quiere son gobiernos legítimos, es decir, gobiernos apoyados, sostenidos por el pueblo. Ambos extremos son irracionales. ¿Qué hubiera pasado si en Grecia se hubiera hecho el referéndum con el que se amenazó? Bueno, quizá no algo mucho peor que lo que va a pasar, no lo sé, pero desde luego no se puede gobernar a base de referéndum. Entonces eso significa que tenemos que despreciar la opinión del pueblo. Tampoco. ¿Cómo combinamos eficacia y legitimación? Es el gran desafío de lo que yo llamaría democracia compleja o democracia indirecta.